Esto es Corporate Talks en Tinku Televisión y les comento una infidencia, ¿no? A veces uno de mis hijos, el más pequeño, me dice, papá, ¿te vas a trabajar hoy? Yo no voy a trabajar, voy a disfrutar, porque lo importante de hacer este programa es disfrutarlo. Primero porque nos enorgullece tener a los invitados que tenemos, el gran trabajo de nuestra producción, por supuesto, gran equipo, Joel y toda la muchachada, Julián, todo el equipo de Tinku Televisión. Pero a la vez uno aprende, disfruta y hace lo que le gusta. Por eso cada vez que decimos tenemos un episodio de Corporate Talks en Tinku Televisión es motivo para celebrar. Y un motivo para celebrar es tener a un colega, periodista, exitoso en el mundo de la radio, de la gráfica, de la televisión, también ahora vinculado al mundo de la formación y al mundo del podcast, que es esa gran moda que parece que es moda, pero que vino para quedarse y que lo consumimos todos en distintas formas y en distintos lugares. Jorge Haley, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario. Muy feliz, encantado de estar acompañándote en este programa. Qué gusto tenerte. Te leo, gracias. Te sigo, te oía cuando éramos casi compañeros de radio. Vos empezaste con Daniel Haddad allá por 2002. Yo me estaba yendo justo de Radio 10 en Argentina, una de las radios más exitosas de Argentina, que comenzó en el 98, pero siempre fuiste un referente del mundo de la radio, de la gráfica. De hecho, en Latinoamérica tenés mucha prédica y sos un periodista muy leído, y aquí en España también. Contame cuán importante es la comunicación dentro del periodismo y cómo fuiste ajustando, ayornándote de la gráfica a la radio, ahora en el mundo de la universidad de Internet, de UNIR, y el tema del podcast. ¿Qué une la comunicación en todo eso? ¿Tiene códigos en común? A ver, yo creo, Mario, que está claro que la irrupción de Internet nos cambió todo, ¿no? O sea, vos recién mencionabas, decías la gráfica, ¿no? Yo cuando repaso un poco digo, bueno, a ver, yo pasé por medios con marcas, sí, ahí tengo recortes de periódicos escritos en distintos países con mi firma, pero realmente siempre le presté mucha más atención a lo que estaba publicándose en Internet. Desde el año 1990, te diría que en 1995, 1996, ¿no? Cuando me acuerdo que escribí una vez una nota para un periódico, pero lo que me llenó de orgullo fue verla en Internet, no verla tanto en el papel, ¿no? Entonces, creo que lo que hemos visto, y esto también nos ha llevado, ¿no?, a quien nos está también mirando ahora, a ver, todos somos comunicadores, al fin de cuentas. Algunos hemos decidido vivir de esto y que nos genere ingresos para poder comer y llevarle, digamos, el pan a la familia. A veces decidimos. Claro. Entonces, uno, porque esto además tiene mucho que ver también creo que con la pasión. Claro. También voy a decir algo, creo que las personas que se dedican a la comunicación, creo que hay algo muchas veces que es natural, viene de fábrica, ¿no? O sea, viene de fábrica. Creo que justamente hay muchas personas que más que haberlo adquirido, lo trajo consigo. Muy platónico. Entonces, eso, ¿no? Que ya viene con vos directamente. ¿En tu familia hay antecedentes? No, para nada. No, igual para que nada. La mía. No, lo único que hay, o sea, mi padre es simplemente un gran narrador de historias. O sea, una persona que podía contar una historia. Por siempre digo, quien vio The Big Fish, yo veo cuando esa película para mí, o sea, igual ese es mi padre. Y me hace llorar. Cuando ves el pescadito... Ese mismo. O sea, mi padre era el padre. No la spoileo, pero cada vez que la veo tengo que quitarla. Porque... Exactamente, una historia. Entonces, creo que... Entonces vos me preguntabas, claro, finalmente hoy Internet nos ha permitido a todos sacar nuestra capacidad y nuestro potencial de comunicación. Algunos muy enfocados en sus profesiones. Si vemos un poco, acabamos de ver recién una promoción de un programa aquí donde finalmente se habla de temas de salud y espiritualidad, ¿no? Que creo que era Catalina Sarmiento. Catalina Sarmiento. Una grande Cata, le mandamos un gran cariño. Eso. Bueno, si uno quizás mira la historia de Cata Sarmiento, no sé, pues yo no la conozco, ¿no? Pero cómo encontró un camino, ¿no?, que es finalmente a través de la comunicación. Y esto va para todos, o sea, hagas lo que hagas, trabajes de lo que trabajes, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Recién hablábamos de las leyendas, ¿no? Del fútbol. La pasión en Legends. Exactamente.
si no hubiera tenido él una capacidad de comunicación, te aseguro que no se sentaba con Infantino para convencerlo. Claro que no. O sea, y eso no tiene que ver con una profesión, tiene que ver con, digamos, lo que realmente le gustaba, con su pasión, y poder llevar, digamos, adelante un mensaje, contarlo, y que los demás finalmente se convenzan y te crean. Y la convicción, porque Sí, total. la resiliencia, tanto vos como periodista, Marcelo Totalmente. en lo suyo, Víctor Manuel antes, ¿no? Ahora Esther que viene luego, todo de alguna forma, a veces fueron muchos no, Tal y cual. después vino el sí. Absolutamente. ¿No? Entonces hay que comunicar y... hablando de la comunicación y del periodismo, ¿sentiste alguna vez, por lo que me contás, no, amenazada el nicho de mercado que tenemos los periodistas cuando se democratizó la forma de comunicar? ¿Viste que hoy Sí. todos somos comunicadores? Todos te hacen un Instagram Live, todos te hacen un YouTube Live y no tenés que pasar por la UNIR, Para nada. ni por la Universidad de Palermo, ni tenés que pasar por la Complutense. Correcto. Y algunos hasta hacen mucho dinero con eso y otros hasta se jactan de ser comunicadores. ¿Lo viste alguna vez como una amenaza o decís son las reglas del juego y el desafío es superarse uno y hacerlo bien uno? Nunca lo vi como amenaza, Mario, nunca. O sea, por el contrario, siempre me pareció que cuanto más, no sé si hablar de, suena muy bonita la palabra democratización. Sí. En realidad lo que surgió fue una autopista que logró canalizar a todos los medios, ¿no? Hace días tenía una conversación con un ex directivo del grupo Prisa, que manejó la marca a los 40 en este país por muchos años y que es muy importante, se llama Luis Merino, ¿no? Y estábamos conversando y una de las cosas que llegábamos a la conclusión era que durante muchísimo tiempo, o sea, el periódico que controlaba el papel, que era el canal de distribución, ¿sí? La radio controlaba la señal de AM o de FM, que era el canal por donde circulaba. Y la televisión controlaba, obviamente, las antenas o el cable. El surgimiento de Internet lo que hace es eliminar todos estos, digamos, estos monopolios de distribución, Claro. no de producción, de distribución, y que finalmente todos tengamos que competir. Si uno se fija, Mario, precisamente los medios de comunicación, ¿sí?, que más han sufrido o que más sufren hoy, son aquellos que se siguen resistiendo a aceptar que el canal ya no lo controlan, ¿no? Yo que vengo del audio, de la radio y todo eso, siempre digo, a ver, la radio, hay mucha gente escuchando radio, todavía hay muchísima gente viendo televisión, claro, pero ¿qué es lo que está pasando? La gente ya no está utilizando un aparato de radio. Claro. A mí me gusta decir el ejemplo de cuando me hablan de la radio, no, a la radio le quedan 30, 40 o 50 años o 100 años más. Siempre les digo, mira, yo fui el otro día al Corte Inglés y dije, buenas, ¿qué tal? ¿Tiene una radio? Y no tenían, no podía comprar una radio, porque ya no se venden. Hoy todos estamos con un teléfono celular, la gente que nos está mirando en este momento, estoy seguro que en este momento, más del 60% de los que nos están mirando en este momento, lo están haciendo en un teléfono móvil, no lo están haciendo ni siquiera en una computadora o en una pantalla. Seguro. Yo igual tengo en mi casa en Argentina una Spica guardada de nostálgico. Hay que guardarlas, claro. Y en mi casa acá en España me compré una que la tengo en la cocina mientras lavo los platos. Sí. Viste como Pedro Sánchez que dice que su terapia es lavar los platos. Yo lavo los platos, lo lavo muy bien. Probá el lavavajillas, es que funciona. Lo tengo y no lo uso. No lo uso porque lo hago mejor y ahorro más, economizo más agua, porque soy muy, muy cuidadoso en eso. Y pongo la radio vieja, la radio antigua. Correcto. Son esos momentos, viste, como decís, el que fuma un puro se fuma un puro. El que, bueno, ese momento de radio física, pero me acompaña a todas partes. Exactamente. Exactamente. Y justamente, tanto la radio, la televisión o los periódicos, como te decía, controlaban el canal. La llegada de Internet finalmente, y hoy como nos movemos, es la autopista única que hay, es Internet. Entonces, hagas lo que hagas, esto va a circular por esa autopista. ¿Qué veo en general respecto de la comunicación, Mario? Y esto creo que va para mucha gente que por ahí nos está viendo y que hay emprendedores y gente haciendo proyectos. La ventaja que tenemos es que en el mundo hay más de 5.000 millones de personas conectadas a Internet. Más de 5.000 millones de personas. Entonces, significa que quizás lo que hagas, ¿sí?, no tengas que pensar en hacer algo que vaya a tener el gran alcance o que vendas millones o que vendas miles, ¿no? Una de las ventajas
es que hoy se construyen segmentos, no me gusta hablar de nicho porque nicho me suena a cementerio, sí. ¿no? O sea, me gusta hablar de segmentos y de gente con intereses en común, que Internet lo que te trajo como ventaja es que a lo mejor esa persona que está interesada en aquello que yo cuento, que comunico o que quiero justamente proponerte, puede haber 5 acá, 3 en Argentina, 8 en Venezuela, 10 en México. Y cuando termino de contar me encuentro que tengo 500, 600 o 1000 personas que eso que tengo para ofrecer, ya sea como servicio, como producto o como lo que fuere, me lo pueden comprar. Y la única forma, obviamente, de llegar a eso es a través de Internet. ¿Cómo ves el podcast como herramienta de comunicación corporativa? Yo doy algunas formaciones como herramienta de comunicación interna, como herramienta de comunicación de equipo. Vino la gente de Iberdrola, de redes sociales, y tienen ellos desarrollados un podcast también. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Lo toman como una moda? ¿Se toma como una moda? ¿Se le presta atención? ¿Es útil en el ámbito corporativo? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Necesitas el asesoramiento de una persona que sepa realizarlo para que cumpla su objetivo? A ver, lo primero es que el podcast no es una moda. Es decir, el podcast tiene ya más de 20 años. O sea, empezó en el año 2003. Pero realmente en español, lo empezamos a descubrir más masivamente a partir del año 2015. Claro. ¿Sí? A partir de 2015 empieza. Hoy estamos en un momento en donde el podcasting está creciendo a tasas muy interesantes. Los últimos datos que acabo de ver de Argentina, de España, de Colombia, de México, son realmente muy prometedores. Pero es cierto que todavía no mueve un volumen tan grande. Pero digo, para ponérselo también, sobre todo a la gente que nos mira, por ejemplo, si nos ven desde España. El año pasado, el incremento de la inversión en audio digital, de la inversión publicitaria en audio digital, fue del 47% el aumento, ¿vale? O sea, exactamente, pasamos, está bien, veníamos de un mercado de 75 millones de euros y llegamos a 110 millones de euros a fines del 2023. Este año vamos a tener otro subidón. No creo que de esas magnitudes, pero me imagino que este año podemos llegar a tener entre un 25 y un 30% perfectamente. Claro, alguien me dice, che, pero la radio todavía mueve 460 millones de euros al año. Claro, la radio es un mercado, es un negocio totalmente consolidado con 100 años de historia. Entonces, vos me preguntabas recién, bueno, el podcast como comunicación corporativa, claro, te ofrece muchas ventajas. Hay una cosa que es cierta, todos somos audiovisuales. El teléfono nos volvió adictos a la imagen. Sí, claro. O sea, todos, por eso TikTok con su éxito, por eso Instagram y su éxito, por eso YouTube, ¿sí? Ahora, la ventaja del podcasting, o te agrego, digamos, la complejización del video podcast, que es, podés producir esto que estamos haciendo acá, está saliendo en video, pero mañana lo podés escuchar en audio. Es que esto y es igual. Lo tenés en Spotify en pocas horas más, lo vas a tener en audio y también lo tenés en YouTube como video podcast. Exactamente. Entonces, acá la clave, ya sea para la comunicación corporativa o cualquier tipo de comunicación, es lo que vayas a decir. Si decís estupideces, lo iba a decir en argentino, pero vamos a decirlo acá. Si decís estupideces, seguramente te escuchará alguien al principio y rápidamente te abandonen. Pero si en tu mensaje y a nivel corporativo encontrás un mensaje claro, ¿a quién le vas a hablar? ¿A quién vas a dirigir tu mensaje? Por ejemplo, una recomendación que yo le haría a cualquier empresa en estrategia de comunicación corporativa. Los gerentes generales, los presidentes de las compañías tienen que grabar un podcast para todos los trabajadores de la empresa, aunque sea una vez al mes, o una vez cada 15 días. El CEO de Abside Media, claro. Ahora comienza el video podcast, mi amigo Antonio Rantia justo lo comunicó ayer, que de ser podcast común, ahora es video podcast, ¿no? Por la cercanía que genera con la gente. Exactamente, ¿no? Pero la comunicación interna, hacerla a través de un podcast, a ver, no hagas un podcast de hora y media, hace un podcast de 10 minutos, de 12 minutos, con alguien que te edite. Vos preguntabas recién, ¿hay que ser un profesional para esto? No es que tengas que ser un profesional, pero alguien te tiene que decir lo que tenés que hacer para que lo que vayas a escuchar no sea una porquería y la gente dice, vaya coñazo me estoy escuchando. Claro. O sea, no contrates como plantilla permanente a un periodista o que sepa de eso, pero sí asesorate.
Asesorate o tercerizalo. Claro. O sea, encargale a una productora de podcast, no te digo que vayas a Podium, que te va a costar un ojo de la cara, Claro. pero buscarte una productora de podcast que simplemente te haga una edición con una identidad sonora, importante eso, siempre también digo, vos fíjate que, y eso también es importante para las marcas de cara al futuro, ¿no? Hay sonidos que nosotros tenemos en la memoria, que cuando los escuchamos decimos, esto me recuerda a una marca o esto me recuerda. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, en la Argentina, hay una vieja frase que decía, "Bardal, bardal". O sea, ese sonido, Y acá que era la tenés marca. Acá tenés Carglass cambia, Carglass repara y escuchás así. Exactamente. ¿No? Y decís Carglass, se te rompió el Carglass. Exactamente. No es un anuncio. La gente Carglass igual si quiere acompañar a puede Tiempo hacerlo igual que Televisión, Bardal si quiere, ¿no? bienvenidos O sea, están. Sí, pero fíjate, la idea de una identidad sonora. Es verdad que hoy alguien me va a decir, escúchame, tengo una empresa chiquita, ¿qué importa meterme en eso? No te creas, o sea, porque todo va a depender de tu relación y tu vinculación con tu cliente. Cada día hay más Alexas en nuestras casas, Google Assistant o tenemos obviamente los servicios de Apple. La interacción humana en los coches, ya todos los coches le apretamos un botón y le hablamos y le decimos llamar a tal, poner... Hoy quise escuchar una radio, economía, que no me sabía su nombre, su dial. Le dije al coche, digo, ponme la radio tal, y efectivamente el coche me lo encontró y yo no sabía cuál era el dial. Esto, ojo que el mundo, digamos, del audio, el sonido, ¿sí? Tiene muchos espacios que no percibimos. Claro. El automóvil es uno, mientras hacemos otra cosa en nuestra casa y estamos haciendo otras tareas, el audio nos acompaña. ¿Cómo nos acompaña hoy generalmente? Básicamente con música, pero también nos acompaña con podcast. Yo aprendo inglés cuando hago running. Por ejemplo. ¿No? Pongo Claro. un podcast de inglés y voy haciendo mis Bueno, el 10K, famoso podcast de BBC diario, ¿no? de 11 minutos También. que te O da Washington todos los Post días. también te manda el reporte por escrito, pero tenés listening, ¿no? Exactamente. Y ponés y lo escuchás ahí mismo, ¿no? Estamos rodeados de sonidos, o sea, no todo. Y es verdad que hay también un efecto interesante, Mario, y esto ya se han publicado varios trabajos al respecto, y es, a veces estamos un poco ya saturados de tanta imagen. La adicción visual nos ha llevado a que ya parecemos como autómatas y estamos en TikTok así. Yo prefiero oír, sí. Y entonces esto está generando, y algo que es muy interesante que está pasando con algunas propuestas de podcast, es que la gente está optando por decir, no, mira, ya estoy harto de ver tanto video, de ver tanta imagen, tanto video corto, video largo, series, que la idea de tener algo donde simplemente pueda escuchar, que me acompañen y que no me esté exigiendo una atención plena como te exige la imagen, es algo que está ayudando a la gente, sobre todo además a algo adicional, y es a pensar. El audio contribuye mucho, igual que la lectura, el audio contribuye muchísimo a disparar el pensamiento, no solo por la imaginación, sino a disparar pensamientos conectados que la imagen no te permite, porque la imagen hace que te concentres solamente en aquello que estás viendo. Mira, te escucho y me siento identificado, pero 100% como oyente de podcast y como realizador amateur, porque soy hombre de radio, pero no soy ingeniero de sonido, me cuesta mucho, pero me gusta mucho el tema de la producción del podcasting. Por eso te invitamos para que nos cuentes y yo disfrutar. Final, el podcast en el mundo de la educación, de la formación, tu relación con UNIR, la Universidad de Internet, ¿cuán importante es? Hay informes, ¿no?, de cómo se puede aprender el e-learning a través del podcast. ¿Esta es una herramienta importante para formarse? No te quepan dudas y sobre todo teniendo en cuenta una realidad, y es que en todas las ciudades del mundo el tiempo que dedicamos a los traslados son cada vez mayores. Entonces cuando vos te vas a cualquier ciudad latinoamericana, Bogotá, Lima. ¿Sí? O te vas a México, son lugares donde vos podés pasar. En Bogotá la gente pasa en promedio cada día una media de 3 horas en el transporte público para poder trasladarse de su casa al trabajo y de ahí a la vuelta. Claro, vos me decís, ya, pero la gente tiene un teléfono celular, con lo cual puede estar viendo videos y puede estar aprendiendo. Es absolutamente cierto, pero hay que decir algo que es un problema, y esto
chicos, chicas, si van a Latinoamérica, no saquen sus celulares en Bogotá, no los saquen porque la probabilidad de que aparezca alguien y se los robe es bastante alta. No tenemos la tranquilidad que te ofrece una ciudad como es Madrid. Sí. Entonces, en esos espacios es donde el podcasting tiene una gran oportunidad. Y hay algo que es supremamente valioso, que es la posibilidad hoy de enseñar, ¿sí?, con una gran ventaja respecto de lo visual. Vamos a poner un ejemplo con lo visual. ¿A quién no le ha pasado a un estudiante de universidad que le recomienden, por ejemplo, ver un documental? Un documental que puede estar en Netflix o que puede estar en alguna plataforma y dice, oye, un profesor le dice, mire este documental que es muy interesante por esto y esto, y saquen sus conclusiones. Producir un documental cuesta mucha plata, porque las imágenes, la producción de imágenes y complementar. Sin embargo, con el podcast, y lo voy a contar con algo que mientras ayer cocinaba milanesas argentinas en mi casa. Ayer estaba escuchando la historia de las guitarras Gibson y de las guitarras Fender. Mirá vos. Gibson y Fender se enfrentaron durante la década de los 50 como Nike, Adidas, con la Stratocaster de Fender y la Gibson Les Paul. Me escuché en podcast la historia de esa guerra entre dos empresas con una maravilla de producción muy sencilla, donde era simplemente recrear unos supuestos diálogos entre el de Fender, Mr. Fender y Mr. Exactamente, Gibson. Y Mr. Gibson. Era la narración de la historia, pero con pequeñas recreaciones muy fáciles de dos personas dialogando, donde alguien le dice, te has metido en mi negocio, y el otro, bueno, impresionante, y quedé fascinado y estuve durante 1 hora y media sin poder despegarme de ese audio. No se te quemaron las milanesas. No, para nada, porque las tenía. La ventaja del audio es que puedo prestar atención, que no se te quemen las milanesas mientras estoy escuchando. Y tenés historia para compartir luego con la familia. Totalmente. Cuando hacen la cena familiar. Una cosa que tenía la radio y que para mí tiene el podcast y me encanta decir. La ventaja del audio, ¿sabes cuál es? Que uno lo escucha y después uno puede presumir de conocimiento. Que es contarle a un amigo, ¿vos sabías que Fender y Gibson en la década del 50, ese presumir de conocimiento te lo daba, siempre te lo dio la radio, hoy menos porque se la pasa el día hablando de la amnistía y todo eso, pero digo, la radio te daba mucho de conocimiento. Y yo creo que eso, que antes, que la radio dejó de hacerlo, hoy está en el podcasting. No queda mucho por decir. Gracias por la pasión. Gracias, Mario. Gracias por hacernos emocionar a los que amamos la radio y por saber que cuando intentamos hacer un podcast hay que hacerlo bien, pero lo importante es querer transmitir lo que uno quiere transmitir y hacerlo con calidad. Y a los CEOs, al mundo corporativo, saber que hay que hacerlo con respeto, que hay que hacerlo con profesionales, que es una herramienta que no se hace para ocupar un espacio, sino que sirve mucho hasta económicamente, como construcción de marca, como crecimiento del negocio. Es cosa seria. Jorge, gracias. Gracias por la invitación, Mario.